Bueno, vamos a retomar una segunda parte, la parte de equilibrio ácido-base. ¿Sí? Vamos a seguir complicando un poquitito las cosas, pero antes de comenzar a complicárselas, vamos a resumir un poquitito qué era un ácido y qué era una base, cómo se describían las reacciones y qué eran pares conjugados. ¿Sí? Toda esta es información que vamos a necesitar para poder resolver lo que viene ahora. Bueno, entonces vamos a resumir un poquitito lo que se dio en la primera parte en lo que respecta a lo que es la definición de un ácido y de una base según Bronsted y Lori. ¿Sí? Es la definición que vamos a utilizar en esta materia es según Bronsted y Lori. Entonces, ¿qué era un ácido? Un ácido era una sustancia química que era o tenía la habilidad de ceder un protón a otra sustancia. En este caso vamos a escribir al ácido como, espero que se vea el puntero láser porque en otras no lo uso y no lo veo, así que si no lo ven, imagínenselo. Es esta sustancia que genéricamente vamos a llamar HA, ¿sí? Creo que hemos dado ejemplos de ácido clorhídrico, ácido acético, diversos tipos de ácidos, pero acá es un ácido genérico, ¿sí? Que tiene un protón en su estructura que puede ser cedido a otra sustancia química, ¿sí? A eso lo definimos como un ácido. ¿A quién le da ese protón? ¿Sí? Porque si tiene la capacidad de ceder el protón, tiene que haber en la solución una sustancia capaz de aceptar ese protón. ¿Sí? Y eso era lo que definíamos como base. Entonces voy a volver a repetir para que no quede tan complejo. El ácido era un compuesto que puede ceder un protón y la base es un compuesto que puede aceptar un protón. En este caso el HA está actuando como ácido porque cede un protón y el agua está actuando como base porque lo acepta. ¿Está bien? Fíjense este compuesto. Vamos a ver, el HA. El HA es neutro y está formado por ahora un hidrógeno y A, que puede ser cloro o algo más complejo en ácidos más complejos. ¿Sí? En este caso está formado por algo que llamamos A. Cuando este HA pierde este protón lo pierde con una carga positiva, como es neutro, obviamente va a quedar con carga negativa, que es lo que vemos acá. Y a eso lo llamamos base conjugada, ¿sí? Conjugada porque parte de un ácido. ¿Por qué lo llamamos base? Y es lo que vamos a intentar explicar un poquitito en esta sección de la materia. Pero fíjense, si es una base, acuérdense lo que nosotros utilizamos como definición de base, ¿sí? Acuérdense que era una sustancia que podía aceptar un protón. O sea, si este compuesto es una base conjugada, es una sustancia que quizás puede llegar a aceptar un protón. Y la base, al aceptar ese protón, en este caso formaba lo que llamamos hidróneo, que es este compuesto de acá, que lo denominábamos ácido conjugado, ¿sí? Siempre que haya un ácido o una base, se va a dar este tipo de juegos. El ácido va a ceder el protón, dando lugar a la base conjugada, y la base va a aceptar ese protón dando lugar a su ácido conjugado. Acá está definido en colores, ¿sí? El HA con el A- es el par conjugado, uno de los pares, y el agua con el hidróneo es el otro par conjugado. Y la base, obviamente lo dije antes, es la misma explicación que di para el agua, pero ahora utilicemos un compuesto químico distinto de agua que tenga esa capacidad de aceptar un protón, ¿sí? En el caso más nombrado por nosotros y el más común es el caso del amoníaco, ¿sí? Es la base débil y es el que genera la definición de Bronsted y Lori, ¿sí? Porque fíjense que no tiene ningún oxidrilo en su estructura. Entonces, ¿cómo definimos, cómo reconocemos al amoníaco como base? ¿Sí? El amoníaco no le va a dar un protón al agua. En este caso, el amoníaco va a aceptar un protón del agua, ¿sí? Entonces, el que está actuando como base es el amoníaco. Y en este caso, el que está actuando como ácido es el agua. Entonces, para ver los productos, volvamos a analizar, como hicimos antes con HA. Acá tenemos el agua como ácido, que va a perder un protón. ¿Está bien? H2O es neutro. Si yo pierdo un protón, primero vamos a perder uno de estos dos, o sea, va a quedar un OH. Y también, como esto es neutro y el protón es positivo, va a quedar lo que llamamos un oxidrilo, que es un OH con carga negativa. Y a la base, que era neutra, ahora se le suma un protón positivo, entonces va a quedar este compuesto que se llama amonio, que tiene un protón más y carga positiva. ¿Sí? Esto es como ustedes pueden dibujar estas reacciones químicas. Y como antes va a haber estos pares conjugados, ¿sí? En el caso de la base va a aceptar un protón formando el ácido conjugado amonio
Y en el caso del agua, que en este caso actúa como ácido, va a formar la base conjugada, que es el hidroxilo. Acuérdense que el agua podía actuar tanto como ácido como base. Si esto es la base de cómo es un ácido y una base según Bronsted y Lori. Di ejemplos débiles, pero acuérdense que los débiles eran reacciones químicas que no se disocian, o sea, ácidos que no se disocian totalmente, ¿sí? Generando un momento de equilibrio donde en nuestra solución vamos a encontrar ácidos sin disociar, agua, hidróneo y A-. Lo mismo con la base débil, ¿sí? Y la diferencia con los fuertes era que los fuertes sí se disociaban totalmente. ¿Está bien? Cuando la reacción química se completa no vamos a encontrar ni HA ni lo que haya generado la base si fuera fuerte. Y eso lo veíamos mucho con la flechita, ¿sí? En caso de compuestos de ácidos y bases débiles, se ve la doble flecha que habla de que hay un equilibrio químico, ¿sí? De que no se disocia totalmente. Y cuando queremos decir que un ácido es fuerte, hay que hablar de la flechita única, ¿sí? Unidireccional, sería, olvidémonos, tachemos esta no está, sería solo la de arriba, diciéndonos de alguna forma que esta reacción llega a completitud. Pero se escribe de exactamente la misma forma, lo único que cambia en un ácido y una base fuerte es la flechita. Entonces, vamos a volver un poquitito a qué es un par conjugado. Quiero hacer mucho hincapié en esto porque tienen que entender esto para poder entender lo que viene, que es bastante complejo y empiezo a jugar con constantes de equilibrio, ácidas, bases, etc. Y se pone bastante complejo y sé que es lo que más les cuesta. Entonces quiero que antes de pasar a hacer las cosas muy complejas, quede bien en claro lo que es un par conjugado. Sí, vamos a centrarnos. Cuando hablamos siempre de pares conjugados, nos vamos a centrar en general en el ácido o en la base que nos interesa. Si el agua va a actuar como ácido o como base, pero va a ser la que juegue con nuestros compuestos químicos. Entonces, en general, nos vamos a centrar para estos pares conjugados en el ácido, en este caso, y si hubiera una base, en la base, ¿sí? Pero en este caso tenemos HA, que es el ácido, y A-, que es la base conjugada. Acá tenemos un juego ácido-base conjugado. ¿Por qué lo llamamos? Otra vez, voy a volver a hacer la pregunta que hice antes, o creo que la hice, porque lo repetí varias veces esto. A-. ¿Por qué lo llamamos A- base conjugada? Si le decimos base, es que tendría, o quizás tendría que tener una capacidad de base, si no lo tenemos que llamar par conjugado y punto. Pero fíjese que el nombre no es casual, no lo estamos llamando A- compuesto conjugado de HA, lo llamamos base. ¿Y por qué lo llamamos base? Acá está el ácido, perdón, vuelvo a lo mismo. Porque imagínense si yo pudiera con una pinza tomar la base conjugada, que ven ahí, A-, y tirarla en agua. ¿Sí? ¿Qué piensan que pasaría en este caso si el A- se encuentra con agua? Ya les dije, el agua puede actuar tanto como base como ácido. En la reacción de arriba, en la de HA, está actuando como base, porque está aceptando el protón. Este se llama base, le estoy dando todas las indicaciones. Si se llama base, ¿qué podría pasarle a este A-? Si yo lo puedo separar y hacer reaccionar con agua. Ceder un protón no puede porque no tiene. Digamos, imagínense que es el ácido clorhídrico, bueno, esto es débil, particularmente no sería, pero imagínense que es algo simple que no tiene otro protón para donar. O sea, ácido no puede ser, se llama base. ¿Sí? Lo más probable que haga es que acepte un protón del agua. Entonces, si acepta un protón del agua, está actuando como base. ¿Sí? Vamos acá. Por eso se llama base conjugada. ¿Y cómo formo? O sea, ¿qué es lo que da esta reacción química de la base conjugada con agua? Bueno, si yo, fíjense, acepto el protón, el A estaba cargado negativamente. Y va a aceptar un protón cargado positivamente. Entonces me va a dar el ácido. Y neutro, ¿sí? Porque acá, con la carga positiva, neutralicé la negativa. Y el agua, que se dio su protón, como lo vimos antes para una base débil, fíjense que lo que hace el agua es pierde un protón positivo, entonces le va a quedar en su estructura un oxígeno y un hidrógeno con carga negativa, que era el hidroxilo. Entonces actúa como base, ¿sí? Eso es una explicación. ¿Qué pasa o qué pasaría? Y eso es lo que no les voy a contestar en esta slide, pero es lo que va a dar la introducción al tema que viene. Si ahora yo hago el mismo razonamiento, con un ácido fuerte. Yo tengo ácido clorhídrico, ahora sí voy a decir ácido clorhídrico bien puesto, ¿sí? Que es un ácido fuerte. Sé que se disocia completamente, ¿sí?
en vez de haber una menos, habrá un cloro menos, que lo llamamos cloruro. Bueno, un cloruro. ¿Qué pasa si yo agarro ese cloruro y lo mezclo en agua? Uno pensaría que va a pasar lo mismo que les expliqué antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es un ácido débil, ¿sí? Fíjense algo interesante. ¿Cuál es la diferencia entre algo fuerte y algo débil? Acá tengo una doble flecha y acá tengo una flecha única. Acá esta reacción puede ir como puede venir. ¿Sí? Sabemos que hay una posibilidad de que esta reacción vaya para un lado o para el otro, ¿sí? De alguna forma me está diciendo que este puede actuar como ácido cediendo un protón, y como puede volver, me está diciendo que este puede actuar como base aceptando un protón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el ácido fuerte? El ácido fuerte, como ven acá, este puede actuar como ácido, porque esta es la dirección, pero acá no hay una flechita que va para el otro lado, ¿sí? Entonces mi idea es que en las slides que vienen entendamos esa diferencia de lo que es la base conjugada que ven acá, de un ácido débil, y lo que es la base conjugada de un ácido fuerte, y la diferencia. ¿Les digo el final de la historia para que no se queden con intriga? Bueno, en general estas bases conjugadas no van a poder reaccionar con agua, y se lo está diciendo esta reacción. No hay vuelta atrás. ¿Está bien? Lo vamos a ver ahora con números, con reacciones, con muchos ejemplos, pero es un poquito lo que va a venir en esta segunda parte de la materia, de conectar lo que le pasa a un ácido, su base conjugada, que va a ser lo mismo que le pase a una base y su ácido conjugado. Entonces vamos a empezar a hacer un ejemplo bastante detallado con los ácidos y sus bases conjugadas. Y después vamos a explicar un poquitito, pero con menos detalle, porque va a ser bastante análogo a lo que sucede con las bases y sus ácidos conjugados. Y quiero aclarar un concepto, por eso creo que hice esta slide un poco cómica, de la fuerza, porque a veces es medio confuso. Nosotros tenemos, por definición, diferenciado dos tipos de ácidos, ¿no? Está el ácido fuerte, así lo llamamos, que es el que se disocia totalmente, y el ácido débil, que es el que no se disocia totalmente. Y de golpe vamos a estar discutiendo en estas slides el término o el concepto de fuerza de un ácido, o versus fuerza de su base conjugada, que no es lo mismo a decir ácido fuerte o ácido débil, o sí, más o menos, ¿sí? Ya lo sabemos lo que es un ácido fuerte, así que no voy a volver a ahondar en eso. El ácido fuerte es el que disocia totalmente. Si yo pongo un mol o una solución de ácido clorhídrico 1 molar, la cantidad de protones que voy a tener, que es la que define la acidez de una solución, va a ser 1 molar. Fácil. Y cuando tengo algo débil, acuérdense que como no se disociaba totalmente, si yo tengo 1 molar de un ácido débil, no va a haber 1 molar de protones, sino que va a haber menos. Y ese menos iba a depender de su constante de acidez, ¿sí? Como una constante de equilibrio cualquiera, la constante de acidez dice más o menos para qué lado está más favorecido una reacción química. Constantes de equilibrio enormes favorecerían los productos, no sé si se acuerdan un poquito de eso de equilibrio químico, y constantes más chicas habría más reactivos, ¿sí? en procesos de disociación. Entonces, si tengo ácidos débiles con distintas constantes de acidez, voy a poder definir un concepto de fuerza, ¿sí? Hay ácidos débiles con constantes de acidez más grandes, van a disociarse más, a una misma concentración, por ejemplo, para ser comparativos, que un ácido débil de constante de acidez más pequeña. Y vamos a ver cómo esa fuerza del ácido, que se puede analizar observando la constante de acidez de esos ácidos débiles, va a estar relacionada con la fuerza como base de su base conjugada, ¿sí? Cuán básica puede ser una solución de una base conjugada va a depender de la fuerza de un ácido. Vamos a hacer esto con números para que no quede tan al aire. Bueno, entonces vamos a empezar con un análisis cuantitativo que hay entre la constante de acidez de un ácido débil, acuérdense que estamos analizando en este caso ácidos débiles, con la constante de basicidad de su base conjugada. Entonces, vamos a empezar con una reacción de ácido fluorhídrico. Acá está escrita según la definición de Arrhenius, es simplemente para simplificar la explicación, pero es lo mismo, cuando sean bases las voy a hacer con Bronsted y Lori, para que se den cuenta que en este caso la expresión es igual. O sea que van a ver aparecer en las expresiones protón en vez de hidronio, pero es exactamente lo mismo.
El ácido fluorhídrico es un ácido débil y como todo ácido débil va a estar descrito con una constante de acidez, que es la que observan ahí, que tiene los productos dividido los reactivos, ¿sí? Protón por fluoruro, en este caso, dividido ácido fluorhídrico. Ahora, acuérdense, como dije antes, si yo puedo tomar o tomaría ese fluoruro y lo pongo en agua, va a actuar como una base débil, ¿sí? Es esta reacción, el fluoruro reacciona con agua líquida para dar el ácido fluorhídrico y liberando oxidrilos al medio, ¿sí? Está actuando como base débil. Y como toda base débil, más allá de que provenga, es la base conjugada de un ácido, podemos hacer un análisis como si fuera una base débil, como si fuera amoníaco, ¿sí? Acuérdense que el amoníaco tiene asociado, como libera oxidrilos, una constante de basicidad, que se va a escribir exactamente igual. Acuérdense que más allá de que las denominemos Ka o Kb, constante de acidez y constante de basicidad, son constantes de equilibrio, ¿sí? Y van a regirse por las mismas reglas para describirlas que vieron en la parte o en la sección anterior. Vamos a poner ácido fluorhídrico por oxidrilo sobre fluoruro. El agua líquida no, porque es un líquido puro. ¿Está bien? Yo ahora tengo mis dos expresiones. ¿Y qué pasa si yo sumo estas dos reacciones? ¿Sí? Fíjense, eso lo hicieron en equilibrio químico. Si yo sumo la reacción del ácido con la ecuación química de la reacción de su base conjugada con agua, me va a dar la reacción de autoionización del agua. Fíjense, tengo ácido fluorhídrico tanto en la primera ecuación, la tengo en reactivos, y en la segunda la voy a tener en productos, o sea, se van a simplificar. Lo mismo con fluoruros, aparece en la primera ecuación química que describí en productos y después aparece en reactivos. Y lo que queda es esta reacción de agua que tiene asociada su propia constante, que es la Kw. Acuérdense que cuando se suman dos ecuaciones químicas, las constantes se van a multiplicar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis cuantitativo ahora. ¿Qué pasa si yo multiplico la constante de acidez de un ácido con la constante de basicidad de su base conjugada? Esta es la expresión del ácido, ¿sí? Protón por fluoruro sobre ácido fluorhídrico. Y la voy a multiplicar por la expresión de la constante de basicidad, Hflu por oxidrilo por dividido fluoruro. Fíjense que ahí puedo simplificar fluoruro, así como ácido fluorhídrico, y me queda, como les acabo de decir antes, la protones y oxidrilos, que es la constante, o la K-water, como la llamamos. Entonces, las constantes de acidez y basicidad están relacionadas entre sí, tal que la multiplicación de una por la otra tiene que ser igual a Kw, a la constante del agua. Bueno, vamos a ver entonces qué significa esta relación, así muy simple. K por Kb es igual a Kw. Entonces, independientemente del valor de Kw, nosotros sabemos que la Kw a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Sabemos que quizás si aumentamos la temperatura, esa constante varía, así como varía si la disminuimos. Pero más allá de que el valor que tenga, sabemos que es un número, ¿sí? Constante, que no va a variar. Entonces vamos a intentar ver qué pasa con K y su Kb de su base conjugada. Imagínense que tenemos que comparar dos ácidos. Un ácido con una constante de acidez grande con un ácido que tenga una constante de acidez más chica. Como siempre hay que multiplicar por otro número, cuanto más grande sea la constante de acidez, más chica debería ser su constante de basicidad, ¿sí? Vamos a ver matemáticamente, que es lo que les estoy diciendo con esta expresión, qué significa eso. Empecemos a hacer un análisis de las constantes de acidez de distintos ácidos. Yo tengo el clorhídrico, que a veces se dice que es una constante no es infinita, ¿sí? Pero es una constante tan grande que tiende a infinito, así que directamente les voy a poner que es una constante enorme. Eso implica que casi no va a haber nada en reactivos y va a estar totalmente disociada, ¿está bien? Por eso la planteo de esta forma, el ácido clorhídrico. Y después tengo distintos ácidos débiles. Este es ácido fuerte y los demás son ácidos débiles con un valor diferencial de la constante de acidez. Les voy a volver a la expresión que tenía en el slide anterior de la constante de acidez, cómo se escribía, para que interpreten un poquitito qué significan estos valores. ¿Sí? Tengo el ácido fluorhídrico que tiene una constante de alrededor de 7,2 por 10 a la menos 4. Después vamos a ver ácidos que van a ir esas constantes a ser cada vez más chiquititas. Fíjese que crece el número que está asociado
al 10, si es 10 a la menos 4, va a ser más grande que 10 a la menos 5 y mucho más grande que 10 a la menos 10, ¿sí? Entonces están ordenados en esa tabla en orden de Ka decreciente, desde la más grande a la más chica. Entonces, si yo hago un análisis como hacía en equilibrio químico, que sea una constante y así es grande, implica que, si voy a la constante que está abajo, creo que no se ve el láser, así que no sé si vale la pena hacerlo, pero fíjense que en la constante que está escrita abajo tengo protón y fluoruros arriba y ácido fluorhídrico abajo. O sea, constantes más grandes implican que lo que está arriba es más grande que lo que está abajo. O sea que está más disociada esta reacción cuando veo constantes más altas. Si está más disociada, estoy liberando más hidronios o protones al medio, por lo cual podría pensar que tiene una mayor fuerza, ¿sí? El ácido fluorhídrico es un ácido débil, pero como ácido débil va a ser un poquito más fuerte o poderoso que, por ejemplo, el carbónico, que es el H2CO3, o el amonio, que es el último de la tabla. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí estamos interpretando qué significa esa diferencia en constantes de acidez. Y a veces va a haber problemas de parcial y muchos de final que directamente les den esto, les den distintos ácidos y les pidan que los ordenen por fuerza o, por ejemplo, cuál es el que da el pH más ácido a una misma concentración. Si yo tuviera, en este caso, 1 molar de todos estos ácidos, el pH más ácido, que sería el más bajo, ¿no? Sería el clorhídrico, después vendría el fluorhídrico, ¿sí? Y el pH que quedaría menos ácido sería si disuelvo amonio. ¿Está bien? Porque es el que estaría liberando menos hidronios al medio. La reacción está menos disociada. Por eso, solo mirando las constantes de acidez. Entonces, si yo uso la expresión de arriba para calcular, imagínense que hago este cálculo a 25 grados, utilizando el valor de KW 1 por 10 a la menos 14. Bueno, como decía, si acá hago esa división a 25 grados, utilizando KW 1 por 10 a la menos 14, podría calcular los valores de la constante de basicidad, ¿sí? Primero y principal, fíjese que en la tabla tengo, como dije antes, los ácidos, y después puedo escribir, si escribiera las reacciones de acidez, estarían todas las bases conjugadas. Si tengo el clorhídrico, al disociarse genera cloruro, si tengo fluorhídrico genera fluoruro, ¿sí? Así con todos los ácidos que van perdiendo su protón para dar las distintas bases conjugadas. Y estas bases conjugadas, como dije antes, si las pongo en agua, van a reaccionar liberando oxidrilos con una constante de basicidad, que es la que habíamos mostrado antes, ¿sí? Obviamente, otra vez estoy haciendo el ejemplo del fluorhídrico, que es el HF, pero es lo mismo para cualquier base conjugada, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa con el ácido fuerte. Eso es algo que tienen que quedarles bien claro. Como la constante de acidez es tan alta, como había dicho antes, no tiene forma de volver, si yo hago los cálculos numéricos, la constante de basicidad va a dar 0. Es como hacer un número dividido infinito. Si yo pudiera aislar KB de la expresión. Lo voy a decir en voz alta, pero si KB la quiero calcular, tengo que hacer KW sobre K. KW es un número, a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14, si lo divido por algo infinito me da nula. O sea, esa base conjugada no va a ser básica. O sea, esta reacción que dibujé abajo, si yo pongo cloruro en agua, no va a suceder. Va a quedar el cloruro y el agua. Y no va a poder tomar ningún tipo de protón, porque no tiene fuerza como base esa base conjugada. Porque proviene de un ácido fuerte. ¿Está bien? Pero cuando voy a un ácido débil, es distinto. Fíjense que todos los ácidos débiles, como tienen una constante de acidez asociada, que es numérica, van a tener una constante de basicidad, que también va a ser un número. Entonces, si hay una constante de basicidad, implica que yo puedo hacer este equilibrio y que voy a tener cierta fuerza como base. Pero ¿cómo va a variar la fuerza de esa base conjugada? ¿Qué significa eso? Si me voy a los ácidos débiles, voy a tener bases conjugadas débiles. Pero ¿cuál va a ser la base conjugada que dé más oxidrilos y que sea más básica? Bueno, va a ser al revés de lo que es la Ka. Fíjense acá, la Ka sube de abajo para arriba. El ácido fluorhídrico siendo el ácido débil más fuerte, el amonio siendo el ácido débil más débil. En esa comparación que tengo ahí. ¿Qué va a pasar con la constante de basicidad? Si hago el cálculo, fíjense lo chiquitita que llama la constante del flúor, 1,4 por 10 a la menos 11. Es muy chiquitita. Voy al amonio. ¿Cuál es la constante de basicidad de su base conjugada? 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí?
Lo mismo que dije antes, si la constante de acidez es grande, la constante de basicidad va a ser más chica, ¿sí? Están relacionadas. Que tiene cierta lógica si uno piensa que esta reacción el ácido fluorhídrico está más disociado hacia flúor y protones, sería la reacción anterior. Bueno, el flúor es menos básico, o sea, está más cómodo estando como producto. Estoy intentando dárselo de las 1000 formas posibles para que lo entiendan, porque parece simple, pero después les cuesta mucho asociar el ácido débil con la fuerza de su base conjugada. Empieza a ser como muy trabalenguoso, ¿sí? Y todo lo dice esta expresión, que es la constante de acidez por la constante de basicidad, que es igual a la KW. Yo les recomiendo que miren esta tabla con detenimiento y analícenla varias veces para entender bien el concepto de lo que estamos diciendo, más allá de cómo se calcula. Entonces, ¿sí? Vamos a hacer un resumen. ¿Qué pasa cuando tengo un ácido fuerte? Es la reacción que está escrita arriba. Hay una única flechita, libero protones y una base conjugada. Por la relación, la constante de acidez de un ácido fuerte va a ser enorme, enorme, infinita, por lo cual la KB de su base conjugada va a ser despreciable. O sea, no va a actuar como base, ¿sí? En ácidos débiles, como la reacción que están escrito abajo, esos ácidos débiles son los que tienen asociada una constante acidez, ¿sí? Para dar bases débiles. Y la relación que observamos, si tenemos en cuenta, la expresión Ka por Kb es igual a Kw, es que cuanto más fuerte sea un ácido, tanto más débil va a ser su base conjugada. El extremo es el ácido fuerte, donde su base conjugada no existe, o sea, no es básico una solución de A-, si viene de un ácido fuerte, no me cambia el pH de mi solución, porque no va a hidrolizar, no va a reaccionar con agua, ¿sí? En cambio, cuando tengo ácidos débiles, siempre voy a obtener bases débiles. Una pregunta que siempre se equivocan a veces es, la base conjugada de un ácido débil es fuerte. Esa es una pregunta de verdadero y falso. Y a veces fallan. ¿Por qué? Porque dicen que es verdad, porque es base. Que sea base, o que tenga un comportamiento básico, que pueda reaccionar con agua, dando oxidrilos, no quiere decir que sea una base fuerte. O sea, no. La base conjugada de un ácido débil va a ser una base débil. Y yo voy a poder comparar distintas bases conjugadas observando las constantes de acidez y de basicidad de cada compuesto. Entonces vamos a hacer un análogo, una cosa parecida con bases y sus ácidos conjugados. Voy a pasar muchísimo más rápido porque es exactamente igual, nada más que cuando empiezo con la primera reacción, en vez de ser la clásica K que uno está cómodo, es comenzar con una Kb, y el ácido conjugado va a tener una constante de acidez asociada a esa base, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es qué pasa con las bases, ¿sí? Cuánto más fuerte puede ser una base, o cuánto más fuertes, o cómo puedo comparar las fuerzas de distintas bases débiles con respecto a las fuerzas de sus ácidos conjugados. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la misma. Acá escribo la reacción del amoníaco, que ya se la deberían saber probablemente de memoria, porque ya la debemos haber dibujado, o si no la van a ver muchísimo en problemas. Como es una base débil, va a tener asociado una constante de basicidad, como está escrita a continuación. Fíjense que acá, para que tengan el ejemplo de las dos formas de escribir, escribí la ecuación como lo define Bronsted y Lori, no como Regnius, ¿sí? Puse el agua y libera el hidroxilo, oxidrilo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo ahora agarro el amonio, que es mi ácido conjugado, y lo pongo en agua? ¿Sí? Como proviene de una base, ese amonio va a ser un ácido conjugado. Entonces va a actuar como ácido. Si va a actuar como ácido, va a poder donar su protón al agua, ¿sí? Que es la reacción que ven abajo. El agua, si lo hago reaccionar, le dono ese protón al agua, va a quedar amoníaco de vuelta y hidronio. Con la expresión de K que vemos a continuación, que es hidronio por amoníaco sobre la concentración molar de amonio. ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos antes, pero con una base débil. Ay, perdonen que no estaba escrita la frase. Si volvemos a sumar las reacciones, acuérdense que se sumaban, obviamente vamos a
anular amoníaco que está en reactivos y productos, amonio está en productos y reactivos, se van a simplificar, entonces cuando sumemos las reacciones va a dar la reacción de autoprotólisis del agua, escrita ahora con hidronio en vez de con protón, ¿sí? Por eso puse dos aguas, pero es la misma reacción. Y si multiplico las constantes de basicidad y de acidez, vuelvo a simplificar amonio y amoníaco y me vuelve a dar la constante de agua. Entonces esto es lo mismo. Es la misma relación, nada más que ahora voy a tener bases con una constante de basicidad. Cuanto más grande sea la constante de basicidad, más básico va a ser ese pH, ¿sí? Porque voy a poder liberar más oxidrilos al medio. Y cuanto más alta sea la Kb, su ácido conjugado va a actuar como ácido más débil, ¿sí? Va a ser exactamente igual, ¿sí? Ahora voy a escribir un poquitito la conclusión que escribí antes, ¿sí? Si yo tengo una base fuerte, en general voy a escribir esta forma de expresar porque todas las bases fuertes que les dimos de ejemplos en general son de tipo sal, que creo que eso está en la teórica, ¿sí? Es hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario, hidróxidos, ¿sí? Que son BOH. En general se liberan, la base ahora es el oxidrilo, si uno quiere ver Bronsted y Lori, pero nosotros en general planteamos la primera reacción, que es la disociación entre lo que queda positivo. Por ejemplo, si es hidróxido de sodio, va a quedar sodio más oxidrilo acuoso. Y ese sodio más es un ácido conjugado, como proviene de una base fuerte, ¿sí? La Kb ahora va a ser infinita y la Ka va a ser 0, como vimos antes, ¿está bien? Entonces cuando hay un ácido, una base fuerte, el ácido conjugado, si lo tiro en agua, queda felizmente ahí sin reaccionar con el agua, sin hidrolizar. En cambio, cuando tengo una base débil, como el amoníaco u otro tipo de bases, ya una vez que reacciona en agua me va a dar ahora un ácido conjugado que va a tener cierta capacidad como ácido, ¿sí? ¿Cuán fuerte va a ser ese ácido que se forma débil conjugado? Voy a tener que analizarlo con las constantes de acidez y de basicidad de ese par conjugado. Y va otra vez. Cuanto más fuerte es la base, tanto más débil va a ser su ácido conjugado. Esto es igual que antes. Acá hay una última tablita para que vayan jugando un poquito. Eso se lo dejo para que lo analicen en casa. Pueden poner pausa y mirarla con atención. Si uno va del lado izquierdo, que están los ácidos, empiezan con clorhídrico, sulfúrico, nítrico, son los tres primeros, que son todos ácidos fuertes. Entonces si uno ve su base, va a ser cloruro, sulfato, nitrato, todos esos van a ser bases conjugadas despreciables. Entonces yo pongo cloruro en agua, no pasa nada. Pongo sulfato en agua, es otra historia, pero si lo tomamos como fuerte, no pasa nada. Nitrato, no pasa nada. ¿Está bien? No son básicos. Vamos a ir pasando el protón y el agua, que sabemos que tienen un equilibrio. Están, otra vez, por eso les dije que tengan cuidado con ese compuesto, porque el sulfato que ven ahí, HCO4, tiene capacidad como ácido porque es un ácido poliprótico, que ahora lo voy a explicar a continuación, pero por ahora no lo tengan en cuenta. Pero bueno, hay otros, todo lo que viene después, si ven la columna de la izquierda, son ácidos con constantes de más alta, que es por ejemplo, empecemos por el fosfórico para no confundir, va a ser la que tenga la constante más alta hasta la más baja, ¿sí? Y de la columna derecha van a ver, no sé, el fosfórico que tenga fosfato diácido, después el fluorhídrico que tiene fluoruro. Estoy diciendo los nombres para que se vayan amigando con los nombres, pero no es que los tengan que saber de memoria. Pero como dijimos antes, si el fosfórico, que es el H3PO4, es el ácido con constante más alta, si uno analiza el comportamiento como base de su base conjugada, que es H2PO4, esa va a ser las bases más débiles. Si voy abajo, el H2S, que es el sulfídrico está por la mitad. Si lo quiero comparar con el fosfórico como ácido, va a ser más débil que el fosfórico, porque la constante de acidez va a ser más chica. Pero si comparo la base, que es HS-, va a ser más fuerte que la del fosfato, ¿está bien? Esto simplemente para que jueguen un poquitito con la tabla. Abajo, después de los ácidos, va a haber bases conjugadas, bases fuertes despreciables, no importa, yo no quiero complicarla más, sino es para que tengan bien en claro que cuando aumenta la fuerza de un ácido, como lo ven escrito de costado en la columna izquierda, va a disminuir la fuerza
de la base. ¿Está bien? Los ácidos más fuertes tienen las bases conjugadas más débiles, así como las bases más fuertes tienen los ácidos conjugados más fuertes. ¿Eso por qué se da? Bueno, hay ácidos que pueden donar mejor los protones que otros, ¿sí? Entonces, por más de que sean débiles, van a poder liberar o disociarse más. Y hay bases que son mejores receptoras de protones que otras. Y hay bases que van a aceptar ese protón con mucha avidez, entonces va a ser bases muy fuertes. Y bases que van a aceptarlo con menor avidez van a ser bases más débiles. Entonces, otra vez, y para que les quede bien claro, cuando tengo un ácido, cuanto más fuerte es el ácido, más débil es la base conjugada. Y en el caso de las bases, cuanto más fuerte es la base, más débil va a ser el ácido conjugado. Y cuando tengo un ácido débil, la base conjugada va a ser débil. Y cuando tengo una base débil, el ácido conjugado va a ser débil. Vamos a tener siempre jugando, cuando algo es débil, su par conjugado también va a ser débil. Lo que voy a tener que comparar es la fortaleza de esos ácidos débiles como ácidos o la fortaleza de esas bases conjugadas como bases.